Bueno, a manera de introducción, pues tenemos que según la OMS, aproximadamente 3.900 millones de personas tienen riesgo de infección por dengue, por virus de dengue anualmente, que es aproximadamente la mitad de la población mundial. De eso se pueden presentar infecciones activas en 390 millones de personas al año. Aproximadamente 96 millones de estas 300 van a presentar sintomatología, dado que solamente el 20% de los pacientes con infección de virus de dengue van a tener síntomas. El 25-80% de los infectados son asintomáticos. La tasa de transmisión como tal de la infección se ha multiplicado por 8 en las últimas 2 décadas, haciendo mucho énfasis en la pandemia que hubo en el 2019, donde la coinfección con virus del SARS-CoV-2 era difícil de identificar. Entonces se presentó eh, una mortalidad aproximada en ese lapso de 2 años, aproximadamente de 50.000 muertes anuales, que fue bastante importante. Tener en cuenta que solamente el 5% de los pacientes va a progresar a un dengue, a una enfermedad por dengue grave, eh, y realmente los pacientes que llegan en el contexto hospitalario podrían tener una mortalidad que puede oscilar hasta el 40%. Sin embargo, si tenemos las medidas adecuadas de identificación, de tratamiento, identificamos oportunamente el paciente que puede progresar a un dengue grave, la mortalidad puede caer incluso hasta por debajo de un 10%. Hablando básicamente del vector, vemos que el vector es el Aedes, teniendo a todas sus especies, que es el Aegypti y el Albopictus. Habla la literatura de que puede estar por debajo de 1.000 metros, sin embargo, ya se ha identificado por debajo de los 2.300 metros, una temperatura estándar entre 20 y 25 grados centígrados. Las características fenotípicas, vemos que está alrededor de 5 a 10 milímetros lo que mide, y las características son escamas blancas plateadas que dan a las patas un aspecto bandeado, nosotros lo denominan el mosquito momia. Suele picar en el atardecer y el amanecer, realmente en la noche no genera, no va a picar, y la hembra es quien busca los hospedadores como características principales. También tener en cuenta de que este vector también es portador de otras infecciones virales o arbovirus, como son la fiebre amarilla, chikungunya, Zika y el virus mayaro también, entre otros. Hablando de epidemiología mundial, esta tablita es bastante vieja, pero básicamente nos informa de que para el año 85 hubo una tasa de riesgo de contagio de 1.000 millones de pacientes al año, que era aproximadamente el 10% de la población mundial. Para el año 83 subió a 2.000, y para el año 89 tenemos que se incrementaron las tasas anuales incluso por encima de 100 millones de infectados al año. Aquí el grueso completo de los infectados, sin discriminar edades, sexo o severidad de la infección por dengue. Y vemos que hubo acá, asociado pues a las medidas de detección temprana y en mejora de los estudios de screening, hubo una caída, pero posteriormente por encima del 2005 al 2010 se han reportado tasas que van a oscilar entre el 80 millones a 100 millones anuales. Incluso en el 2009 se reportaron que llegaron hasta 200 millones de infectados al año, que eso es bastante importante. Acá tenemos la epidemiología mundial, vemos un mapa de calor, vemos que son en zonas endémicas, las que se encuentran en el trópico. Vemos que Colombia se encuentra en la que está completamente presente el vector, y por ende pues la infección por este arbovirus, ¿no? También subsecuente con esto vemos las zonas en las que más se presenta, y aquí podemos observar con respecto a las tasas, vemos en Indonesia, por ejemplo, la India, los que tienen tasas entre 7.5 y 32.5 millones de infectados al año. Ellos son los que más publican estudios acerca de dengue, hablando de la India, ¿no? Colombia estaría aproximadamente entre 1 y 1.5 millones al año aproximadamente. Esta es la semana 32 del año pasado, y es haciendo énfasis en proporción de dengue grave. Vemos que el global en todas las regiones llegaba al 1.45%, muy por debajo de la tasa mundial. Y acá están los serotipos implicados. Esto es con respecto a las últimas semanas y el porqué de la charla del día de hoy. Entonces vamos a observar que el Valle de Cauca, con respecto a los casos a nivel de 2024, incrementaron a 4.965 casos.
con una variación que aumentó hasta el 8.135%, que es bastante importante. Vemos los casos que hubo apenas en lo que va del año comparado con el resto de departamentos. Y el mapa de calor tenemos como áreas de mayor endemia, tenemos Santa Marta, hablando de Magdalena, y Valle del Cauca, pero haciendo énfasis en Buenaventura, ¿no? Y vemos el resto pues, de departamentos y la variación en proporción, que decía Quindío, Risaralda, tenemos a Cali como ciudad, que es bastante importante eso. Con respecto a dengue grave en Cali, lo que va del año, tenemos en la quinta semana epidemiológica ya van 10 casos de dengue grave, ¿vale? Y vemos la variación con los años anteriores, ya vamos 33 casos en el 2024, vemos que estamos casi cercanos a llegar al 2022. Entonces, importante tener en cuenta este tema porque incide mucho pues, en la mortalidad de los pacientes. A nivel de Colombia, vemos que Cali, 1.550% de variabilidad con respecto a dengue grave, y en Huila, hasta el momento, según eh, departamentos, 81 casos reportados de dengue grave. Entonces, el arbovirus es un virus tipo ARN monocatenario de cadena sencilla que no se replica por ADN intermedio, de familia Flaviviridae. Aquí vemos los genotipos, los serotipos y los genotipos de cada genotipo del virus del dengue, que son 5 realmente, pero el quinto se detectó más o menos en el 2007, pero no tiene impacto, no genera infección en los humanos, es más que todo el ciclo selvático. Tenemos acá el DEN 1, nos importa este genotipo básicamente acá el 5, en el contexto del DEN 2 sería el americano, en el contexto del DEN 3 sería básicamente el 4 y el DEN 4 sería el 2, que tienen mayor prevalencia pues en nuestra región. Con respecto a la estructura viral, tenemos acá que está conformado ese ARN por 10 proteínas, de las cuales 3 son estructurales y 7 son funcionales, más no estructurales. Las 3 estructurales sería la proteína E, que es la de la envoltura, la proteína M, que es la de la membrana, y la C, que básicamente es la que envuelve la cápside o ese genoma encapsidado. Importante acá que la proteína E, por medio de receptores especiales, genera unión o fusión con células del huésped y se endocita, y posteriormente por factores en el citoplasma se genera la replicación por proteínas no estructurales, hablando del NS2, B, NS3. El NS1 está implicado básicamente en la activación de la respuesta inflamatoria del huésped y es la que está implicada en la progresión a fase crítica y en la severidad en la fase febril de los síntomas. Tenemos acá el resto de proteínas que son funcionales, no haré mucho énfasis en esto, pero tener en cuenta la NS2B y la NS3, que son las que se encargan de la replicación del ARN a nivel del citoplasma de la célula huésped, y con eso liberar, entonces, producir, replicar más el virus y liberarlo pues, al sistema para generar más contagio a otras células del huésped. Con respecto al ciclo viral, pues acá vemos que el mosquito, la hembra en este caso, se inocula con un paciente infectado y hay una incubación extrínseca, va a estar en las glándulas salivales aproximadamente entre 8 y 10 días y posteriormente ese mosquito infecta al huésped. El periodo de incubación oscila entre la picadura y los síntomas 3 a 10 días. Este artículo de Nature habla de 4 a 7 días, pero más o menos como el rango de presentación. Rápidamente, pues se inocula el virus, se genera contacto con la respuesta innata del organismo, hablando de células dendríticas, de Langerhans, monocitos inicialmente, y se genera la primoinfección. Posteriormente, acá tenemos una parte importante que viene siendo estas inmunoglobulinas o estos anticuerpos que pueden ser homotípicos o heterotípicos. Homotípicos, si el paciente tuvo una infección previa por ese mismo serotipo del dengue, y va a ser efectivo. Heterotípicos, si ha tenido ese contacto con otro tipo de serotipo del dengue, pero tiene una respuesta inmune ineficiente y al contrario, genera mayor facilidad de contagio al llegar al tejido linfoide, de infección a macrófagos y neutrófilos y propagar aún así más la respuesta inflamatoria. Entonces, la segunda infección está relacionada con mayor severidad de los síntomas y con progresión más rápida a la fase crítica de la enfermedad. Acá tenemos el resto de lo que sucede a nivel endotelial. Para resumir las cosas, sería que hay daño endotelial, hay disfunción de las uniones intercelulares, hay liberación de bradiquinina,
se activa la vía extrínseca de la cascada de la coagulación por medio de expulsión del factor tisular, se genera una coagulopatía de consumo, puede progresar hasta una CID, se activan todas las moléculas de adhesión en el endotelio y se van a consumir las plaquetas, también va a haber destrucción de las plaquetas por el mismo virus y puede haber un freno a nivel de los megacariocitos y un freno de la producción de plaquetas a nivel sistémico. Entonces hay tres mecanismos por los cuales se caen las plaquetas y va a haber el consumo secundario a la liberación de quimiotaxis por interleuquinas, factores de necrosis tumoral, etcétera. Para resumir eso. Entonces, a diferencia de la sepsis, que inicialmente hay un daño en el grupo cáliz, acá en la infección por virus del dengue lo que ocurre inicialmente debido a la pérdida de la unión intercelular, fuga capilar y se comporta como un paciente con un choque hipovolémico, ¿vale? No como un distributivo. Entonces, tener en cuenta que el manejo varía porque son dos entidades diferentes desde el punto de vista fisiopatológico. Ciclo de vida, resumen. La proteína E se encarga de que entre al citoplasma de la célula huésped por pH, por las condiciones adecuadas, se inicia la replicación en el retículo sarcoplásmico y por medio de esas proteínas no estructurales y funcionales y se va a replicar el virus y llega pues al sistema a infectar más células huésped. Acá, a tener en cuenta varios componentes que son el estado inmune del paciente. Dependiendo de eso, se va a generar ya sea una respuesta anérgica que no va a tener manifestaciones sistémicas típicas del cuadro de dengue y eso empeora el pronóstico. La otra es si ha tenido, por ejemplo, una carga viral exagerada, si ha tenido una infección previa o una coinfección o segunda infección. Se dice pues también que el tener antecedentes de genes afrodescendientes te genera un cierto factor protector también. Las edades extremas hablan de menos de un año, de más de 60 años, como edades que son los que van a progresar a un dengue más grave, a un dengue grave, entre otras cosas. Esta cohorte de pacientes de México trataba de identificar las características clínicas del paciente que progresaba a dengue grave. Acá estaban dengue con signos de alarma y dengue grave, y vemos que las características con respecto a lo que es cefalea, mialgia, artralgia, lo que todos conocemos, es muy similar, pero se incrementan las manifestaciones o los sangrados no mayores, por ejemplo, epistaxis, gingivorragia, también el dolor abdominal es más frecuente, la intolerancia labial es mucho más frecuente también, y la equimosis en menor proporción. Era más frecuente en este caso, en esta cohorte, más en hombres que en mujeres, en porcentaje global, y vemos que hablando de las edades extremas, el dengue severo se presentó en 34.7% de los pacientes entre 9 y 16 años, a tener en cuenta eso de la edad. Y esto con respecto a la última clasificación del 2009, que es la que todos conocemos de dengue con signos de alarma eh, y dengue grave. Vemos acá que hay dos puntos de corte. Por ejemplo, en un corte por debajo de 100.000 plaquetas, hay mucha sensibilidad, pero baja especificidad. Pero si el punto de corte está por debajo de 35.000 plaquetas, vemos que está equiparado sensibilidad y especificidad y eso aumenta el área bajo la pupa hasta 0.85, 0.81 que sería lo esperado, ¿no? Entre plaquetas más bajas esperaríamos que sea más sensible y específico para detectar el paciente que progresa un dengue grave. Aunque como veremos más adelante, las plaquetas bajas no nos van a decir de que va a llegar un dengue grave. Es un factor de riesgo, más no es una condición predisponente del todo. Claro. Acá tenemos entonces el que presenta segunda infección, el que está en fase de efervescencia, y con respecto a la viremia, realmente aquí no medimos viremia, pero en México sí, y más de 3.5 copias, el logaritmo de 10 sobre microlitros se relaciona con un OR 3.36 a progresar a severidad. Acá este otro metaanálisis nos habla de las características clínicas o los predictores que nos van a llevar a mortalidad en el contexto de un dengue grave. Entonces, vemos acá las características, básicamente los niños, vemos un OR de 1.96, segunda infección, como mencionábamos, 3.43 veces mayor riesgo de progresar a mortalidad en el contexto de un dengue grave, pacientes enfermos renales, aquí vemos los pacientes que vamos a identificar como potenciales factores de riesgo, el paciente renal, el paciente diabético, el paciente con intolerancia a la vía oral, el paciente que está con fuga capilar evidente diagnosticada y que presenta un sangrado ya evidente. Entonces, dentro de los otros factores asociados a severidad del dengue, tenemos lo de las edades que mencionábamos, el paciente con etnia que hablan de chinos, caucásicos, y que tenga una segunda infección por dengue. Laboratorio,
que tenga incremento en el hematocrito, un hematocrito por encima del 50% o que aumente más del 20% con respecto al valor basal, es un factor de riesgo porque nos indica que está haciendo fuga capilar el paciente. A tener en cuenta eso. Que tenga transaminasas elevadas nos indica que va a haber entonces, más que todo, lesión hepática por hipoperfusión y pues el resto nos indican lesión a órgano blanco, ¿no? La creatinina elevada, leucopénico, la hipoalbuminemia nos habla de fuga capilar también y el resto de los estudios que todos conocemos que vamos a pedir. Entonces, a tener en cuenta la presión arterial media en estos pacientes por debajo de 80, la hepatomegalia más de 2 centímetros, que tenga ascitis, que tenga derrame pleural, que tenga dolor de cabeza. Lo que es dolor de cabeza, letargia, es importante para las manifestaciones neurológicas que tenga que tener en cuenta esto. El que esté oligúrico está hipoperfundido y está haciendo lesión renal aguda, posiblemente, y se ha relacionado este serotipo, el DEN3, en primoinfección con que progresan más rápido a severidad según las reportes que hay a nivel de Asia. Aquí tenemos entonces lo que antes denominaba el síndrome de choque por dengue, entonces en esta revisión sistemática se asoció como factor de riesgo independiente de mortalidad que llegaba a eso, pues sí, o sea, es muy evidente, 23,59 veces, 7 veces, y el paciente que estaba con hepatitis severa que tenía transpiranza por encima de 1000, pues progresaba pues más rápido con la mortalidad. Acá en esta corte de India, pues tenemos las características que son muy similares a lo que hemos presentado anteriormente y a lo que conocemos en la literatura, cefalea, vómito, fiebre y todo esto que ya conocemos. Con respecto al hemograma, un promedio de leucocitos de 3.700 neutrófilos están acá, pero esto es con respecto a los hallazgos ecográficos, ¿no? Se reporta siempre o derrame pleural o engrosamiento de la vesícula, que es uno de los factores de riesgo para infección bacteriana en estos pacientes, o hepatoesplenomegalia, o la unión de hepatoesplenomegalia y ascitis. Como que lo más frecuente en este caso es la hepatoesplenomegalia y que se encuentre en la ecografía engrosadas las paredes de la vesícula. Otras características de esta corte de pacientes, las plaquetas en promedio están en 52.700, las AST y ALT nos superaron pues 100 en esta corte. Y esto es, lo traje para mostrar con respecto a cómo se comportan en el tiempo, que es muy parecido a lo que vemos en los libros, en esta corte, que en estos pacientes de Francia, en el de la isla de Martinica, vemos que tomaron paraclínicos desde el día 1 hasta el día 14 a los pacientes. PTT, plaquetas, neutrófilos, linfocitos, LDH y transaminasas. Vemos cómo se comportan en el inicio de la fase crítica la caída de las plaquetas y cómo se eleva por la activación extrínseca de la taxa de la población y daño endotelial la PTT posterior al día 4. Y pues posteriormente en la recuperación va cayendo los niveles. Aquí tenemos el neutrófilo, el linfocito, el LDH, que es muy parecido a lo que vemos en la literatura. Con respecto a síntomas de sangrado, tenemos unos menores y unos mayores. Acá hablan de metrorragia, pero sin inestabilidad y sin caída de hemoglobina, hematuria microscópica, gastrointestinal sin inestabilidad y sin caída de hemoglobina, traumático con una equimosis se considera un sangrado menor, y lo severo sería gastrointestinal, que tenga caída de la hemoglobina o que esté inestable, metrorragia con caída de la hemoglobina o inestabilidad, o traumático que tenga una hemorragia intracraneal. Con respecto a la clínica, ya sabemos las tres fases que existen, la febril, la crítica y la de convalecencia. Con respecto a esto, hay dos cosas importantes, ¿no? Los síntomas iniciales los mencionamos acá, aproximadamente entre el día 4 hasta el día 7, el paciente puede progresar a una fase crítica. 24 48 horas de la caída de la fiebre, estamos en una fase crítica. Aquí vemos entonces el comportamiento del paciente que progresa a un dengue grave, cómo se genera la fuga capilar en la fase crítica de la enfermedad, cómo se eleva el hematocrito subsecuentemente a esto, que es un marcador indirecto pues, de la fuga capilar, cómo caen los leucocitos y cómo se comportan las plaquetas. Otra cosa importante tener en cuenta si la infección es primera infección o segunda infección. ¿Por qué esto? Porque podemos tener un paciente con segunda infección en el cual, por ejemplo, el IgM no se ha detectado. Entonces hay una medición de valor de IgG que debe estar por encima de 3 o que haga relación IgM-IgG que esté por encima de 1. Entonces eso nos indicaría que el paciente sí está infectado. Vamos a tener un paciente con una segunda infección, no tiene IgM negativo, no tiene dengue, posiblemente sí lo tiene. Necesitamos una prueba directa, la voy a mencionar en ese contexto. Vemos entonces, ya esto lo tenemos muy claro, que es el NS1 se puede elevar incluso en el primer día,
el IgM entre el cuarto día en adelante, la primera infección, y el IgG por encima del séptimo día. Las pruebas como directas como la RT-PCR podemos detectarla 24 48 horas antes del inicio de los síntomas. Es la más sensible y específica de todas. Aquí realmente en Colombia no se realiza. Tenemos entonces, de las pruebas directas, tenemos la medición de antígeno contra NS1. Acá les quería mostrar esta tablita, y esto es lo que mencionamos de la fase febril, que va a haber deshidratación, fiebre, anorexia, náusea, vómito, eritema, morbilliforme y todo lo que sabemos. La fase crítica, 24 a 48 horas de caída de la fiebre, que el puede progresar a un estado de choque, fuga capilar, y posteriormente, después del día 4 a 7, como mencionábamos, y esta fase de recuperación. En esta fase crítica, la reanimación hidrovolumétrica es bastante agresiva. No deberíamos pasarnos de 48 horas en esto, de reanimar al paciente agresivamente. Ya mencionaremos adelante la charla cómo podemos hacerlo y cómo podemos guiarlo. Pero en la fase de recuperación, si seguimos reanimando al paciente vigorosamente, estamos en el punto de inflexión en que podemos progresar a una sobrecarga y a un edema pulmonar o síndrome compartimental de órganos intraabdominales. Por ejemplo, generar una lesión renal por un compartimental por sobrecongestión es secundario a la reanimación de nosotros y sería ya algo de iatrogenia. Entonces, en este nivel, tener en cuenta el manejo restrictivo de líquidos y saber en qué momento vamos a iniciar diuréticos, que sería al final. Un paciente que esté en fase crítica, que tenga canal pleural, no se le coloca diuréticos. Se mantiene el volumen intravascular porque estamos ante un choque hipovolémico. El rol de la ecografía no traje los estudios porque realmente son en pacientes pediátricos y básicamente lo que hacen es colocar el ecógrafo y observar signos de fuga capilar. Si tiene derrame pleural, si tiene línea B, este engrosamiento de la vesícula, si tiene líquido libre en espacio hepatorrenal y esplenorenal, que es lo que más se presenta. Y aquí vemos las características clínicas y el estado de choque en la fase crítica, que es lo que mencionamos. Factores de riesgo para dengue grave, aquí tenemos los factores de riesgo, la edad, lo que hemos mencionado en el transcurso pues, de la serie de casos que le mostré, embarazadas, inmunocomprometidos, diabéticos, la obesidad, un mal estado de nutrición que esté hiperglucémico de base, un factor de riesgo, el paciente asmático, el estado inmunológico, infección previa por algún virus del dengue, segunda infección, exposición a otro virus, estado viral, qué tipo de serotipo de dengue es, si es el 3 ya sabemos que tiene más riesgo de compromiso, no ancestros africanos, de algún tipo de polimorfismo, hablando desde el punto de vista de la respuesta inmune del paciente, o algún estado de inmunosupresión, ya sea farmacológico. Entonces, para recordar, tenemos la clasificación de gravedad del dengue, tenemos un paciente sin signos de alarma, que es el que vivió, viajado en los últimos 14 días, son de transmisión de dengue, pero está con fiebre de entre día 2 y día 7, con las siguientes manifestaciones: náusea, vómito, exantema, cefalea, dolor extraordinario, lo que conocemos de las petequias. Esto de la prueba del torniquete aún aparece en la guía, pero sabemos que el valor predictivo negativo incluso es muy malo, 75% aproximadamente, entonces realmente no es recomendable hacerlo. Y leucopenia. Signos de alarma, tener en cuenta estos signos de alarma: dolor abdominal intenso, vómitos persistentes, acumulación de líquidos, sangrado mucosa, letargo, irritabilidad, hipotensión postural, la hepatomegalia más de 2 centímetros y aumento del hematocrito progresivo. Y dengue grave, que son tres condiciones, una o las tres: que esté en un estado de choque, sistólicas por debajo de 90, dificultad respiratoria, que tenga un sangrado grave evidente, o que tenga algún compromiso de órgano blanco, ya sea hepático. Ya mencionaremos las complicaciones asociadas al dengue. Estos dos grupos, signos de alarma y de dengue grave, deben estar sí o sí monitorizados, ya sea en piso o en unidad de cuidados intensivos. No se pueden manejar de forma ambulatoria. Esto es para mostrarles las ventajas que hubo con la identificación, según la última definición del 2009, de dengue grave y dengue con signos de alarma, en la identificación del paciente que progresaba a complicaciones por el dengue, ¿no? Vemos sensibilidad y especificidad comparada con la anterior, que dengue clásico o hemorrágico y lo que conocíamos antes, es muy superior. Y la respuesta está porque antes un paciente con dengue hemorrágico, por ejemplo, tenía un sangrado menor, pero no tenía el resto de complicaciones ni en paraclínicos ni clínicos, y no era un dengue grave, era un paciente y se nos escapaban en el dengue clásico pacientes con algún tipo de complicación que no identificábamos a tiempo y se complicaban, de hecho, ambulatoriamente, y eso incrementó la mortalidad. Acá tenemos entonces sensibilidad, especificidad y valor predictivo negativo de la sintomatología, como para tener en cuenta. La que más está relacionada vendría siendo
el hematocrito incrementado, el sangrado por mucosas y el dolor abdominal, entre las más relevantes. Clasificación, entonces tenemos acá el grupo A, que es el paciente sin signos de alarma, que está entre el día 2 y día 7, que tolera la vía oral, que no tiene ningún factor de riesgo y podemos mandarlo para la casa tomando suero, antipiréticos, obviamente no AINES, y está estable el paciente. El grupo B1, que es el paciente sin signos de alarma, pero tiene alguna comorbilidad, entonces o es diabético o es una paciente gestante, alguna de las que mencionamos, pero el paciente está entre esos días, 2 y 7, los paraclínicos están bien, tolera la vía oral, podemos pensar en observarlo, una observación muy corta, darle egreso, tomarle paraclínicos diarios o cada 48 horas el hemograma de control y observar el paciente ambulatoriamente. Pero el grupo B1 es el que sí o sí tiene que estar hospitalizado, son pacientes ya con signos de alarma, como mencionábamos, y el grupo C, que es el grupo que está con dengue grave. Este algoritmo para recordar entonces, si ya confirmamos que el paciente es un caso sospechoso, tener todas estas siguientes preguntas claras, ¿no? ¿Tiene unos signos de alarma? ¿Cómo está el estado hemodinámico del paciente? ¿Tiene una enfermedad o condición asociada que sea un factor de riesgo? ¿Requiere hospitalizarse el paciente? Si arriba la respuesta es no, diagnóstico diferencial. Zonas endémicas para otro tipo de infecciones, o zoonosis, o otros arbovirus, por ejemplo, o lo que está mencionado ahí. De este lado, clasificarlo en dos grupos, que eso es fácil. Pues hablamos del grupo A, que es manejo en primer nivel o ambulatorio. El grupo B1, posiblemente observación muy corta, pero se podría pensar en manejo ambulatorio. Grupo B2 y dengue grave, pues se manejaría intrahospitalariamente. Pero si tenemos un paciente en un B1 que presenta alguno de estos criterios, debe quedarse hospitalizado. Que progresa signos de alarma, que tenga intolerancia a la vía oral, que la presión de pulso se le acorte, hipotenso, todo esto se deja hospitalizado. Diagnóstico. Entonces tenemos unas pruebas que son métodos directos, que será o identificar, aislar el virus, o detectar el genoma, o un antígeno, por RT-PCR, o en el contexto del NS1, que es el que tenemos a la mano, y vemos entonces la especificidad, cómo va cayendo a medida que utilizamos las pruebas indirectas. Indirecta sería la medición o la serología IgM e IgG. Pero entonces vemos que en países como el de nosotros, que estamos en el tercer mundo, la oportunidad de estas pruebas es mayor que las pruebas directas porque tienen un costo mucho más alto, ¿no? Entonces, se recomendaría el uso del NS1 entre los 5 primeros días de la enfermedad. La infección primaria, pues, no se va a detectar hasta el noveno día. La secundaria se detecta hasta el séptimo día. Perdón, la infección primaria va a estar elevada en el hasta el noveno día y la secundaria hasta el séptimo día, lo que hablábamos de que se acortan los tiempos de producción de antígenos. Acá tenemos entonces, con respecto a las pruebas disponibles, técnicas por ELISA, por inmunoabsorción, la sensibilidad y la especificidad hablando de la toma del NS1, vemos que es muy superior pues, a los test rápidos, por eso sí tenemos un paciente que viene de la periferia y le han tomado un test rápido, vemos la variabilidad entre sensibilidad y especificidad, sería mejor tomar una prueba intrahospitalaria para confirmar ese diagnóstico. Acá contamos en el hospital con esta prueba que es un panel vía de dengue, identifica por inmunocromatografía NS1, antígeno, anti-IgM y anti-IgG. Vemos que el rendimiento también es muy bueno, con una concordancia global en sensibilidad de 96.4%. Con respecto al IgM, pues aparece al cuarto día, como mencionamos, y aumenta su tasa pues, al sexto día. El IgG aparece después de la fase de recuperación de la infección, después del séptimo día, y se eleva exponencialmente. Y el diagnóstico de conversión de IgM debe ser o 4 veces el IgG en sueros pareados. Esto es lo que uno le pide al paciente, ya esto lo hemos ido mencionando, por hemograma, lo que vamos a observar es esto, leucopenia con linfocitos atípicos, cuando caen las plaquetas pensamos en fase crítica y todo esto cuando hay daño pues, a órgano blanco. Esto es lo que vamos a pedir, ya mencionamos lo del hematocrito más del 50% o un incremento más del 20% o una caída abrupta en el hematocrito en el paciente que esté inestable, pensar en que tiene un sangrado. Acá el perfil para CID, acá se evaluarían los productos de degradación de la fibrina tisular, secundario pues a la activación del factor tisular del plasminógeno. Y acá tenemos la función hepática, electrolitos, todo lo que podemos pedir, placa de toras,
gasometría, lactato, con el fin de reanimar el paciente y ya la reanimación, hablando del porcentaje de depuración de 10% entre 1 y 2 horas y mantenernos en esa meta. Y los hemocultivos en el contexto que pensemos un choque séptico, ya mencionaremos esa parte y la mencionamos acá. Realmente la coinfección bacteriana no es tan común, se presenta solamente en el 7% de los casos, pero en reportes de autopsias ha llegado hasta un 40% de detección. Entonces hay un cierto grupo de pacientes en los cuales es difícil identificar una coinfección por bacterias y lo que se ha identificado en orden de frecuencia es bacteremia pura, neumonía, infección de vía biliar e infección urinaria. Pero la primera causa que se tiene es por la disbiosis, por toda esta fuga y esta alteración a nivel de la mucosa intestinal que hagan translocación bacteriana porque se detectan en el 70% enterobacterias en los cultivos tomados en estos pacientes. Entonces, siempre tenerlo en cuenta. Renal, ya saben por qué se produce la complicación renal. A nivel del embarazo puede ser parto prematuro, mortinato, microcefalia, riesgo para preeclampsia, por ejemplo, múltiples alteraciones a nivel cardíaco, se ha detectado miocarditis, pericarditis, bradicardia, bloqueos auriculoventriculares. A nivel de SNS es otro punto de inflexión porque no es tan común. O sea, la incidencia de encefalopatía como complicación oscila entre 0,5 y 6,2%. Acá tenemos el ADEN, que es de las más severas, que es la meningoencefalitis asociada a dengue. Tenemos mononeuropatías, también síndrome de Guillain-Barré, parkinsonismo. ¿Qué pasa acá? Que no vamos a detectar en LSR por PCR el virus del dengue, muy baja proporción. Y lo que podemos observar en el citoquímico es o pleocitosis linfocítica un 70% o que tenga algo de consumo de glucosa o puede estar normal en la gran mayoría de los casos. Entonces, es más que todo por clínica. Ahora les mostraré un estudio que habla de esto. Sobrecarga de líquidos a nivel pulmonar, derrame pleural, puede progresar en algunos casos a un SRA, lesión hepática y hematológica. Ya les expliqué el por qué se produce todo esto. Este estudio retrospectivo, pacientes de más de 18 años que llegaban a UCI entre 2015 y 2021 en la India, como les mencionaba, y se recogieron variables demográficas. Ellos trataron de buscar variables, características clínicas y paraclínicas que nos relacionaban a hemorragia severa por dengue grave. Vemos acá las características de los pacientes, los que sí presentaron sangrado, los que no presentaron sangrado. Ya les muestro la clasificación, cómo ellos pensaron en esto, o sea, cómo clasificaban la severidad de la hemorragia. Vemos que eran grupos realmente muy comparables entre ambos, en tanto en edad como acá, el que presentó sangrado, si nos damos cuenta, el un poquito mayor, que fue estadísticamente significativa la diferencia, la presencia de RAS y el resto, pues, el uso tanto de vasoactivos, no hubo diferencias, pero una infección secundaria, digamos que en este caso eh, se presentó, no, estado mental alterado y uso de vasopresores sí fue más frecuente en el paciente que tenía sangrado. Esta tabla me parece importante porque podemos ver aquí los parámetros de laboratorio que encontraron en el estudio. Vemos el conteo de células blancas, vemos cómo está el PTT elevado y vemos las plaquetas. Uno pensaría que plaqueta baja se asocia con más sangrado. Si vamos a la tablita que está de este lado, vemos los grados de sangrado, ¿cierto? Cero, el oscurito. El cero es que el sangrado es por mucosas, pero no tiene ningún tipo de complicación. El 1, epistaxis, gingivorragia, hematuria, sin estabilidad y sin caída de la hemoglobina. El grado 3 es el paciente que tiene un sangrado, ya sea gastrointestinal, melena, hematuria, etcétera, que cae la hemoglobina, pero no se inestabiliza y no requiere transfusión. Pero el grado 4 es el que sí requiere transfusión. Entonces, vemos acá en las tablas eh, que el paciente que presentaba un conteo plaquetario por debajo de 10.000, pues sí presentaba un riesgo importante de sangrado comparado con el resto de grupos. Pero si nos damos cuenta, en ese rango de pacientes entre 10.000, 20.000, 50.000, no hay diferencias. Entonces, ya hablaré más adelante de esto, el por qué no estar indicado la profilaxis o la transfusión profiláctica de plaquetas en estos pacientes, además de que generaríamos mayor consumo por la coagulopatía de consumo, mayor activación de la respuesta inmune del huésped. Igual el porcentaje de pacientes, el que presentó sangrado al ingreso,
y el que estaba en el transcurso de la estancia hospitalaria. Hicieron un análisis multivariado y se dieron cuenta de estos tres factores: la elevación de un punto en el SOFA, que estuviera por encima de 38,4 grados centígrados la temperatura, o un PTT elevado, se relacionaron con los off-ratios ajustados a mayor riesgo de presentar sangrado relacionado a dengue grave. Vemos que hubo relación de estos tres puntos con un agregado de la curva que estaba en 0,73. Entonces, estos tres puntos eran factores dependientes de sangrado severo asociado a dengue grave. No fue en sí las plaquetas bajas, por encima de 10.000, ¿vale? Esto era básicamente para mostrarles cómo estaba, qué se encontraba en el paciente con manifestaciones neurológicas del paciente con dengue grave. Vemos las características, vemos que había fiebre, vemos que había alteración del estado mental y cefalea, y los pacientes llegaban en la mayoría de las veces con GLaDOH entre 13 y 15. Del resto de parámetros es lo que uno esperaría en el contexto de un dengue grave. Y acá vemos que los laboratorios arriba, ninguno se relacionó con la proporción de manifestaciones neurológicas. Podían estar, no había diferencias en el que tenía cambios neurológicos como el que no lo tenía en el contexto del dengue grave. Y tenemos que se presentó encefalitis, ADEM, mielopatía asociada pues al dengue, stroke, cerebritis, en esta proporción, más que todo fue encefalopatía asociada pues al dengue. Este es un paciente que presentó sangrado secundario a un dengue grave y vemos la proporción en porcentaje: 39% de encefalopatía, encefalitis, cerebritis, ADEM, manifestaciones neurooftalmológicas y stroke en un 4%. Tratamiento. Tratamiento han tratado de mirar todo este tipo de medicamentos, la cloroquina, todos estos antivirales, la lovastatina, pero hombre, pensamos en los efectos pleiotrópicos de la modulación de la lovastatina, pero un paciente que está inestable, que está acidótico, que podemos generarle más daño, o sea, no es una buena idea. Y igual, si nos damos cuenta, no hay evidencia y obviamente aumentó el riesgo de complicaciones, ¿no? Segundo, pues tenemos de que los corticosteroides tampoco han mostrado un beneficio. Le mostraré el metaanálisis que habla al respecto. Y estas dos cosas que antes pues mencionaba. Hay solamente un estudio de comparación de líquidos endovenosos con destranos y con coloides en el contexto sí o sí del dengue. No les marque en el paciente séptico y esta cosa para mirar progresión a lesión renal. Y vemos entonces estas dos recomendaciones que son transfusión profiláctica de plaquetas por debajo de 20.000 y el uso de estranos o albúmina en el paciente con dengue grave. Hasta ahorita, ninguno de estos medicamentos estudiados ha demostrado eficacia para los síntomas y las complicaciones. Por lo tanto, tratar los síntomas generales, predecir las complicaciones críticas, es el principal manejo del dengue. Este es el último artículo que publicaron el año pasado. Entonces vemos acá lo que hablamos, ¿no? Dengue severo, las tres características: fuga capilar, sangrado, daño de órgano blanco. Entonces miramos dos contextos: el paciente que está en un choque compensado, sistólica que está pues normal, pero tiene signos de hipoperfusión, clínicos, piel fría, está moteado o alguna alteración en laboratorios. Siempre debemos obtener un hematocrito de entrada. Entonces miramos cómo se comporta el hematocrito. Si nos damos cuenta, los líquidos de este algoritmo del artículo habla de 10 a 20 cc por kilo en una hora, ¿cierto? Mirar hematocrito y mirar. Si el hematocrito desciende abruptamente y seguimos, descartar sangrado. Tenemos la ecografía, tenemos pues que no hay que caiga la hemoglobina, etcétera. Y si no tiene sangrado, seguimos con la reanimación hidrovolumétrica, que es a 20 cc por kilo por una hora, y continuar la evaluación. Si incrementa el hematocrito, es que el paciente persiste con fuga capilar y hay que seguir la reanimación de 10 a 20 cc por kilo por una hora. Tener en cuenta la monitoría, ya hablan de signos vitales, presión de pulso, llenado capilar, ya sabemos que el shock trial lo valida, temperatura, los cristaloides tenerlos a 10 cc por kilo por una hora, evaluar y reducir gradualmente en las siguientes horas: 5 a 7 en 1 a 2 horas, 3 a 5 en 2 horas, 2 a 3 en 4 horas. Lo que les mencionaba, la reanimación debe ser guiada y no se debe exceder a las 48 horas de la reanimación agresiva. El otro contexto de pacientes es el paciente que está con un choque descompensado, está con sistólica por debajo de 90, media por debajo de 70,
Otro punto importante, tenemos un paciente hipertenso y vemos que llegó con 170, 60 y le cayó 40 milímetros de mercurio en la sistólica, está choqueado, porque tengamos una medida en 75, no es que está estable el paciente, está choqueado el paciente. Entonces, en este punto, iniciamos reanimación hidrovolumétrica de 10 a 20 dc por kilo, siempre tener el hematocrito presente para evaluar si estamos ante persistencia de fuga capilar o ante un sangrado. Si persiste choqueado el paciente y tenemos un hematocrito que sigue incrementando o se estabiliza, buscar otras causas. Cardiopatía, que tenga un fallo de bomba, que tenga una coinfección, una bacteremia, y en última instancia, con un volumen intravascular optimizado, estaría involucrado el uso de los vasoactivos. Y si pensamos en infección, ¿no? Porque si estamos ante un choque hipovolémico y le colocamos vasoactivos, lo que vamos a generar mucha mayor hipoperfusión, alteración del acople ventricular arterial y mayor disfunción miocárdica por incremento de la carga en ese paciente. Aquí les quería mostrar estos algoritmos de la OPS 2020 y vemos aquí que son volúmenes más grandes de líquidos, ¿no? Vemos que son mucho más agresivos y plantean tres bolos. Si nos damos cuenta, no se la recitaré porque eso sí está bastante largo y lo pueden leer en la guía, pero plantean tres bolos, ¿cierto? De líquidos. Si persiste así, bolo, 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 tres bolos de líquidos. Pero en la población especial, hablando de gestantes y pacientes en edad avanzada, sí reducen el manejo inicial a 5 dc por kilo en la primera hora, reevaluando y plantean también los tres polos que les mencionaba. ¿A qué iba con esto? Iba con que en la guía colombiana, pues esto es lo que vamos a monitorizar, esto lo tenemos claro, y el grupo C, lo que mencionábamos allá, acá tienen mucho, son más agresivos con el volumen de líquidos, 20 dc por kilo en 15 a 30 minutos, reevaluar, riboteo, y plantean los tres bolos. Si revisamos todo el algoritmo, por ningún lado están los coloides. Si revisamos el algoritmo colombiano, después del tercer bolo, considerar un bolo de albúmina ISC a 20 dc por kilo en 30 a 60 minutos. Si no mejora el paciente, buscar otras causas de choque. Si cae la hematocrito abruptamente, sangrado, o descartar, como le mencionaba, otras causas. Con respecto a la albúmina, ya tenemos muy claro que es controversial y las indicaciones en las cuales más o menos hay luz serían en el contexto de la sepsis, el síndrome patorrenal, ¿cierto? En pacientes que están hiperbuminémicos y están en ultrafiltración, o pacientes que drenan grandes volúmenes a nivel de una paracentesis. En sepsis tenemos el 6, que ahí hubo mejoría a 28 días, tenemos el Albios, que hubo una tendencia, pero no fue estadísticamente significativa, y tenemos también el estudio RAPS, en el que no hubo como tal diferencias con respecto a los cristaloides eh, en ese contexto. Lo otro es que podemos extrapolar estudios. El SMART tiene unas soluciones balanceadas que resultaron ser menos dañinas para el riñón. Realmente no hubo cambios en la mortalidad, pero tener en cuenta eso. Los esteroides, estos eran pacientes con dengue con signos de alarma y dengue grave. Antes había la falsa percepción que el dengue con signos de alarma, si le colocaban esteroides, no progresaba a dengue grave. Entonces, en este metaanálisis metieron todo ese grupo de pacientes y vemos entonces acá los outcomes, ¿no? Miramos los intervalos de confianza. O sea, realmente en ninguno de los puntos hay una evidencia suficiente para decirte que el corticosteroide sirve, ni en el outcome de mortalidad, ni en requerimiento transfusional, ni en hemorragia pulmonar, ni en confusiones, ni en de estancia hospitalaria. Inmunoglobulinas, tampoco, ¿vale? El estudio que hay de comparar estrano, lactato, hidroxietil, almidón, compararon los tres tipos de líquidos, bastante viejito el estudio, es el único estudio que hay en el contexto de dengue, de choque por dengue. Acá vemos los grupos que hicieron acá un grupo 1 que asignaban a estrano, que dan a albúmina o Ringer, o acá en el grupo 2 que era de estrano o albúmina. El outcome era básicamente, eh, el outcome era sangrado clínico los 7 días del estudio o el alta hospitalaria. Igual, igual, no hay diferencia. Transfusión profiláctica de plaquetas, vemos acá ellos por debajo de 20.000 quieren evaluar el que transfundían y el que no transfundían con un grupo de control sangrado 7 días del estudio. Y no hubo diferencias, ¿vale? Acá no hubo diferencias. Pensar en otras causas, ¿no? Realmente estamos crudos, no hay estudios de pruebas viscoelásticas en dengue, y encontré uno solo que hablaba de alteraciones en el APTEM, pero en el IPTEM o en el EPTEM no había ningún tipo de cambio en pacientes con dengue
con signos de alarma o dengue severo en predicción de sangrado y en guiar terapia transfusional. Así que falta mucho trecho para estudiar el tromboelastograma en ese contexto. ¿Qué dice la guía de transfusión? Dice esto: glóbulos rojos de 5 a 10 cc por kilo, observar, tener en cuenta que el riesgo de sobrecargar al paciente, evaluar PTT y fibrinógeno, si está por debajo de 100, crío precipitado, si está por encima de 100, continuo prolongado, coloque plasma, plaquetas, si está por debajo de 10.000, o si por debajo de 50.000 tenemos un sangrado evidente. Entonces, el manejo de agüita para mi gente, pues parece que sí, pero hagámoslo bien. Tenemos estas variables dinámicas de reanimación, que no les daré clase de esto, pero tenemos la variedad de presión de pulso, de volumen sistólico, para guiar la reanimación. Y este algoritmo me gusta porque es en el contexto del choque. Hombre, optimizamos volumen intravascular y tenemos un paciente que de entrada tenemos un BTI que está entre 16 y 20. Está por encima de 20, pensamos un choque distributivo. Si está en este lapso, 16 y 20, tenemos varias cosas a medir. Saturación venosa, cómo está el lactato del paciente, este es el delta de CO2, diferencia del material del CO2, si está elevado nos indicaría que hay hipoperfusión, alteración a nivel microsomal o el llenado capilar que esté alterado. Entonces, estos pacientes que están por acá en este lapso y está por debajo de ese es el BTI, hay que saber cómo está la pericardia del paciente. Si está buena, pensamos en shock constructivo. Si está si no está disminuida, perdón, si está disminuida, choque constructivo. Si no está disminuida, miremos cómo está la función del ventrículo izquierdo. Si está adecuada, miremos cómo está la función valvular y hacemos un reto de volumen. Si responde a volumen, estamos ante un choque hipovolémico. Si aquí no pasa nada y ya tenemos disfunción a nivel de la función del ventrículo izquierdo y alguna valvulopatía significativa, pensamos en shock cardiogénico y requeriría en ese caso inotropía. Por último, evaluar sobrecarga. Tenemos el VEXUS, por ejemplo, que podemos hablar como stop points para reanimación con líquidos y ver hasta qué punto llegar, sobre todo en la fase de recuperación, donde tenemos que ser más restrictivos con los líquidos, y sería el único escenario en el cual podemos usar diuréticos. Por último, criterios de alta del paciente serían estos: que no tenga fiebre por 48 horas, mejoría el estado clínico, bienestar general, buen apetito, que tenga ninguna alteración de las que están ahí mencionadas, y que los plaquetas vayan en ascenso, y que tenga hematocrito estable sin líquidos endógenos. Mensajes para llevar a casa. Deberíamos identificar tempranamente los pacientes con alto riesgo para progresar a dengue grave. Terapia hidrovolumétrica individualizada, porque si vemos las guías hablan de volúmenes muy altos, pero si estamos en un primer nivel, podemos llevarnos de las guías, pero tener cuidado. Podemos usar elevación pasiva de las piernas, algunas variables en el paciente que no está bajo ventilación mecánica para guiarlo, pero no ser tan, por suerte, en poblaciones especiales, ¿no? La ecografía podemos usarla para detectar fuga capilar como vía en reanimación y para buscar causas de choque. La albúmina no está indicada a transfundir profilácticamente plaquetas por debajo de 20.000, eso está claro. Y aunque no haya evidencia del uso de la albúmina, se puede utilizar en casos especiales: paciente cardiópata con fibrosis severamente comprometida, paciente renal. La ausencia de evidencia no implicaría en ese caso, sabiendo cómo se comporta fisiopatológicamente un paciente con estas complicaciones. Y sería todo. Muchas gracias. Muy bien, Ronnie, por tu excelente Bueno, muchas presentación. gracias a Ronnie por la Eh, petición. Pues creo que Sandra, ya lo dijiste Sandra, todo, sin embargo, Sandra, pues recordar que es una ¿me oye? patología de gran importancia desde el punto de vista ¿No? ¿Sandra? de esa región, No, no me oye. Pero me está escuchando, ¿no? Sandra, ¿aló? Ronnie, dile a Sandra que espérate que estoy hablando. Se está cortando la señal. Se está cortando la señal. Ya no se escucha a Sandra. Le cayó la señal. Se cayó la señal. Allá. Ronnie, Ronnie. Ah, se le cayó la señal allá, claro. Sí, claro. No, y en los chats dijeron, no se escucha, no se escucha. Sí, Tenemos que mejorar eso de la señal. sí.
Vamos a esperar un momentico mientras se reconecta otra vez la señal. Esperen un momentico que ya se va a volver a reconectar la señal para que hagamos los comentarios del final. Bueno, ya otra vez tenemos conexión. Ya tenemos conexión, Samuel. Eh, Felicitar a Ronnie por la charla. Una puesta al día del manejo actual. Me gustó mucho la parte inmunológica de la respuesta. ¿Por qué se produce la trombocitopenia? Te felicito. Yo tengo una pregunta antes de ir, Ronnie. Hablaste muy interesante el tema de la valoración tanto de la etiología por ecografía del estado de choque y, y los algoritmos de manejo que se están viendo de congestión. Hasta ahora, esos algoritmos son bien interesantes, no hay una evidencia muy clara, pero como tal en las guías de choque todavía la ecografía no está metida en la valoración, ¿no? O encontraste ya que se estuviera. Básicamente está dentro de uno de los parámetros de severidad, ¿no? Tiene o no fuga capilar, como tú lo dijiste, pero ya en la valoración como tal, como tú lo mostraste, esos protocolos de evaluar el choque ecográficamente dependiendo del BTI 1 y lo otro es ver el grado de congestión y definir manejo específicamente en dengue. ¿Encontraste algo o es como un subrogado de lo que hacemos en cuidado crítico actual? Ya puedes hablar.
Ya puedes hablar, Ronnie. Tiene muy mala señal el audio. Tiene muy mala señal el audio, Ronnie. Ah, ok, que si puede acercarse acá a al computador. Es que Pero, la doctora Jenny está haciendo un comentario no, pero venga, acerca de venga, organicémonos, Ronnie, la organicémonos, serología, organicémonos. Ronnie, organicémonos. Dígale a la doctora que venga acá, tenemos más de 60 participantes acá en sala. Organicémonos, dígale a la doctora que se acerque al micrófono. Ronnie, Aquí estoy, mi doc. organicémonos, por favor. ¿A quién me Entonces, escucha, caballero? ¿ah? Aló, Ronnie, no, creo que vamos a tener que parar aquí porque la señal está muy mala. Eh, Ronnie, ¿Le ¿me escucho? oye? Sí, lo escucho. Bueno, tú viste la Está pregunta que bien, te más hice. internet. Tú dices la Sí, pregunta que... Doc, mira, yo revisé Listo. esto. Realmente, como usted dice, o sea, no Revisemos. están validados estos algoritmos desde el punto de vista ecográfico en el contexto de grado, son más extrapolados en el contexto de choque en el estado en sepsis. De hecho, ese algoritmo de ETI en rendimiento tiene un área bajo la curva de 0,85, que es bastante bueno, y es básicamente para diferenciar el que está en un choque distributivo por la sepsis per se, o tenemos algún tipo de alteración, un choque obstructivo por un TEP, por ejemplo, o tenemos una disfunción miocárdica que requiere uso de inotropía, o tenemos un choque hipovolémico persistente, sea por sangrado, pero estamos en este contexto de la mostré para extrapolar, dado que no existen guías ecográficas en el manejo del dengue, y solamente los estudios reportados hasta ahorita son solamente para evaluar si hay fuga capilar. Lo que les mostraba de la congestión, de la vesícula engrosada, de derrame pleural y esas cosas, todos los estudios que reportan ecografía hacen lo mismo. Valoración de eso para ver que el paciente está con fuga capilar y seguir la reanimación con líquidos en la fase crítica. Pero para guiar la reanimación hidrovolumétrica no están validados todavía en dengue, al igual que las pruebas viscoelásticas tampoco, porque busqué al respecto porque es algo interesante y hace parte de nuestro enfoque acá y lo que venimos aprendiendo con ustedes, pero no existe al respecto algo. O sea que se podría desarrollar evidencia a partir de ahí, ¿no? Se Interesante para podría el pensar en grupo de nosotros como cuidado intensivo de la universidad y el hospital. desarrollar evidencia a partir de eso en Claro. el contexto del dengue. Ya hay muchos casos de... Ahora sí, la doctora Sandra, por favor, La acercarse al doctora va a micrófono, hablar. pero que se acerque al micrófono Entonces, porque se es escucha muy lejos. que teniendo ¿Ya? en cuenta que no tenemos disponibles las muestras positivas de esos pacientes que están siendo remitidos de otras instituciones y que en caso de mortalidad el 100% de las muestras deben ser analizadas para determinar qué tipo de serotipo está rondando y al que se asocia a mortalidad, nuestros pacientes deben tener muestras institucionales que confirmen el diagnóstico. Uno, por lo que explicó Ronnie, de que tenemos falsos positivos externos que pueden ser comprobados por nosotros de que en realidad no fue dengue. Y dos, pues porque tenemos que tener esa muestra. 100% van a ser analizadas en mortalidad, 10% de las muestras positivas globales. Esa fue la primera cuña. Y la segunda cuña es, en todos los pacientes que hemos tenido en unidad de cuidados intensivos, ninguno ha cumplido con criterios de dengue severo, excepto el niño que falleció de 15 años. Lo que nos lleva a pensar de que no tenemos que esperar a tener un diagnóstico de dengue grave para que capturemos los signos y síntomas que conlleven a una vigilancia más estricta y nos permita hacer la reanimación de manera adecuada y del momento oportuno para poder, pues el que se va a complicar, pues tiene un gran chance de complicarse, pero que lo podamos identificar a tiempo, intervenir oportunamente y así tratar de disminuir esa mortalidad. Entonces, eso era un dato epidemiológico que queríamos mencionar también desde epidemiología hospitalaria, de que al analizar los casos, las fichas todas dicen dengue con signos de alarma, pero su ubicación es en unidad de cuidados intensivos y es por todos los criterios que Ronnie nos comentó de qué puede pasar de un dengue con signos de alarma a que nos llegue a un choque por dengue. Entonces eran como las dos cuñas que queríamos dar desde Doctora, epidemiología. Los casos han doctora, incrementado en el hospital, no recibimos muchos porque vamos a esperar, son los complicados, los niveles superiores vamos a recibir los dengues con signos de alarma que tienen factores de riesgo
riesgos de complicidad y nos preocupa la población, como muy bien lo dijo la doctora Olga, embarazadas, que nos están empezando a llegar y que nos tienen que interesar empezar a hacer un reconocimiento de esa población, identificarlas, clasificarlas y dar nuestros aportes como institución ante esta población, que no hay tampoco muchos estudios y que eso puede ser un centro o una línea de investigación. ¿No? Doctora Jenny, ¿me escucha? Doctora Jenny, ¿me escucha? Ronnie, No, ¿alguna Ronnie, pregunta adicional? Ronnie, ¿me escucha? Los pacientes que mueren por dengue hay que hacer autopsia clínica, dice la doctora Jenny. Espérate, Ronnie, dile a la doctora que se acerque un momentico, que se escucha lejos. Listo. Ya tenemos experiencia en la unidad, tenemos un apoyo por parte de epidemiología en cuanto Se a le olvida rutas de diagnóstico, que hay público Zoom. y cuando ya tengamos disponible la patología final del paciente que falleció. ¿Hay alguna pregunta, doctor? Ronnie, dígale a la doctora que se acerque un momentico, porque es que hay bastante público y se disipan las preguntas, pero tenemos que ser ordenados. Ah, ya, un momentito. ¿Aló? Ya vaina, doctor. Que todo el personal que Doctora atiende Jenny. pacientes Doctora con Jenny. dengue, sea auxiliares, enfermeras, médicos generales y especialistas, tengan el curso de la OPS de dengue. Es un lineamiento nacional de obligatorio cumplimiento. Estamos apenas en un 21% de cursos a nivel de la institución global y eso nos hace tener puntos negativos en las auditorías y va a encontrar pues el crecimiento de la institución. Cuando tengan los certificados, por favor, enviar a epidemiología. Bueno, al coordinadora, a la doctora Olga, que ella los va a direccionar todos y nos va a llevar a epidemiología hospitalaria. Pero el 90% de los médicos de la UCITA lo enviaron. Ese 21%, el 90% es de acá. No, ¿te acuerdas que te estoy diciendo? Ronnie, por parte de aquí del Zoom vamos a dar a acabar la charla, ¿bueno? Listo, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos los asistentes. Gracias por estar ahí conectados.